Las palabras salieron de su boca como cuchillos. «Perdón, mamá, yo no soy tu hija». Mi mundo se detuvo. El reloj de la sala dejó de hacer ruido. Las voces de la telenovela se apagaron. Incluso mi corazón pareció congelarse dentro de mi pecho. Sofía estaba frente a mí, con los ojos hinchados de tanto llorar, temblando como una hoja en medio de la tormenta. Sus manos aferraban un sobre amarillento, manchado por el tiempo y las lágrimas. «¿Qué dijiste?», susurré, aunque sabía perfectamente lo que había escuchado. Ella sollozó más fuerte, cayendo de rodillas sobre el piso de mosaico que yo misma había fregado 1000 veces. El sobre cayó entre nosotras como una sentencia. «Encontré esto en el ropero de la abuela. Cuando murió», su voz se quebró. «Mamá, yo no soy tu hija de sangre». Sentí cómo la habitación giraba. Las paredes de mi pequeña casa en Coyoacán, donde había criado a esta niña durante 25 años, parecían cerrarse sobre mí. El olor a café que siempre llenaba la cocina ahora me provocaba náuseas. Los retratos en la pared. Sofía de bebé, Sofía en su primera comunión, Sofía graduándose de la universidad. De pronto se sentían como fotografías de una extraña. «No puede ser cierto», murmuré, extendiendo la mano temblorosa hacia el sobre. Pero en el fondo de mi alma, en ese lugar donde guardamos las verdades que nos da miedo enfrentar, algo comenzó a despertar. Memorias borrosas, conversaciones extrañas, miradas cómplices entre mi suegra Guadalupe y mi esposo difunto Roberto. Pequeños detalles que durante 25 años había ignorado porque era más fácil vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Sofía levantó la mirada hacia mí y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Miedo. Miedo de que dejara de amarla. Miedo de perder a la única madre que había conocido. Miedo de que todo lo que habíamos construido juntas se desmoronara en un instante. «Por favor, mamá, dime que no dejas de ser mi mamá». Esas palabras me rompieron en pedazos, porque yo tampoco sabía la respuesta. Me llamo Elena Martínez Contreras. Tengo 52 años y toda mi vida ha transcurrido en la Ciudad de México, específicamente en este barrio de Coyoacán, que vi transformarse con los años. Soy maestra de primaria jubilada, viuda desde hace 3 años y madre de Sofía, o al menos, eso creía hasta hace 2 horas. Mi vida nunca fue extraordinaria. Nací en una familia humilde de Iztapalapa, estudié con becas y sacrificios, me casé a los 26 años con Roberto, un hombre trabajador pero de pocas palabras, y a los 27 tuve a Sofía. Bueno, tuve, entre comillas, porque ahora sé que la historia es más complicada que eso. Roberto trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles en Naucalpan. Yo daba clases en una primaria pública cerca de casa. Vivíamos con lo justo, pero nunca nos faltó nada. Teníamos nuestra casita modesta de 2 plantas, con su pequeño patio donde cultivaba geranios y hierbabuena. Los domingos hacíamos carne asada y venía la familia de Roberto, su madre Guadalupe, sus hermanas Norma y Patricia, sus sobrinos. Siempre fui la nuera perfecta, la que cocinaba para todos, la que cuidaba a los niños de las cuñadas cuando tenían que trabajar, la que prestaba dinero cuando hacía falta. Roberto era el hijo menor, el consentido de doña Guadalupe, y por extensión, yo debía consentirla también. Cuando Sofía nació, recuerdo que doña Guadalupe se comportó de manera extraña. Venía todos los días al hospital, se quedaba horas mirando a la bebé, lloraba cada vez que la cargaba. «¡Qué milagro tan hermoso!», decía, apretando las manos. «¡Qué milagro tan hermoso! Gracias a Dios». Yo pensaba que era normal, una abuela emocionada con su primera nieta, pero ahora, viendo hacia atrás con estos nuevos ojos que me ha dado la verdad, recuerdo otras cosas. Recuerdo que doña Guadalupe insistió en que no hiciéramos fiesta de presentación, que era mejor mantener todo íntimo y familiar. Recuerdo que quemó todas las fotografías del parto, diciendo que se habían dañado con la humedad. Recuerdo que Roberto nunca quiso hablar de cómo fue mi embarazo. «Ya pasó, mi amor. ¿Para qué recordar el dolor?», decía cada vez que yo mencionaba algo. Y yo, tonta de mí, lo dejaba pasar, porque era más fácil vivir en la tranquilidad de la ignorancia que enfrentar las preguntas incómodas. Durante 25 años fui una madre entregada. Le di a Sofía todo lo que pude y más. Trabajé dobles turnos para pagarle clases de inglés. Vendí mi joyería cuando ella quiso estudiar diseño gráfico en una universidad privada. Cuando Roberto murió de un infarto hace 3 años,
Sofía y yo nos volvimos inseparables. Ella es mi mundo entero, mi única familia verdadera, o al menos eso creía. Ahora estoy sentada en la sala de mi casa, con ese sobre amarillento en las manos, mientras Sofía espera en su habitación. Me dio espacio para procesarlo. «Lee todo, mamá», me dijo antes de subir las escaleras. «Después hablamos». El sobre tiene mi nombre escrito con la letra temblorosa de Doña Guadalupe. Para Elena, cuando llegue el momento. El momento llegó cuando Sofía fue a limpiar la casa de su abuela después del funeral, hace 2 semanas. Entre sábanas viejas y cajas de recuerdos, encontró este sobre escondido en el fondo de un ropero, y su mundo, igual que el mío ahora, se hizo pedazos. Mis manos tiemblan mientras abro el sobre. Dentro hay una carta escrita a mano y un documento oficial del Hospital General de México, fechado hace 25 años. Empiezo a leer, y mi vida entera se convierte en una mentira. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo, y porque Sofía encontró lo que durante años guardé como mi peor secreto y mi mayor pecado. No sé cómo empezar. No hay palabras en este mundo que puedan justificar lo que hicimos, pero quiero que sepas que todo fue por amor. Un amor egoísta, sí, un amor ciego y desesperado, pero amor al fin. Sofía no es tu hija biológica. Sofía es hija de mi comadre Yolanda Reyes, que murió en el parto hace 25 años en el mismo hospital donde tú dabas a luz. Tu bebé, Elena, tu verdadera hija, nació muerta. Las palabras se volvieron borrosas. Tuve que detenerme. El aire no entraba a mis pulmones. Mi bebé, mi hija, muerta. Continué leyendo con lágrimas cayendo sobre el papel. No sé si recuerdas, pero ese día hubo complicaciones. Perdiste mucha sangre, te desmayaste. Estuviste inconsciente casi 24 horas. Cuando despertaste, te pusieron a una bebé en los brazos. Te dijeron que era tuya, y tú, atontada por la anestesia y el cansancio, la aceptaste. Esa bebé era Sofía. Yolanda era mi mejor amiga desde la infancia. Había quedado embarazada de un hombre casado que la abandonó. No tenía familia, no tenía dinero, estaba sola. Cuando me enteré de que también iba a dar a luz el mismo día que tú, en el mismo hospital, vi una señal del cielo. Roberto sufría viéndote intentar quedar embarazada durante años. Los tratamientos, los gastos, las esperanzas rotas. Cuando finalmente quedaste embarazada, él estaba tan feliz. Yo también. Pero cuando la bebé nació sin vida, vi cómo se le rompía el alma a mi hijo. Y entonces, en ese pasillo del hospital, vi a la enfermera salir del cuarto de Yolanda con una bebé en brazos. Yolanda había muerto por hemorragia. La bebé no tenía a nadie en el mundo. Hablé con Roberto. Le dije que podíamos arreglarlo, que podíamos darle esa bebé a ti, que podíamos salvar a esa niña y salvarte a ti del dolor de perder a tu hija. Él se negó al principio, pero yo lo convencí. Le dije que era un milagro, que Dios nos estaba dando una oportunidad. Sobornamos a una enfermera. Le dimos todo el dinero que teníamos ahorrado. Ella arregló los papeles. Cuando despertaste, te dijeron que habías tenido una niña sana, y tú te lo creíste, porque ¿por qué no ibas a creerlo? Durante 25 años guardé este secreto. Roberto me hizo jurar que nunca te lo diría. Él murió llevándose la culpa a la tumba, pero yo no puedo. No puedo irme de este mundo sin que sepas la verdad. Perdóname, Elena. Perdóname por robarte el derecho de llorar a tu hija. Perdóname por construir tu maternidad sobre una mentira. Pero por favor, no le hagas pagar a Sofía por nuestros pecados. Ella es inocente. Ella te ama como a una madre porque eres la única madre que ha conocido. Y aunque no lleve tu sangre, lleva 25 años de tu amor, de tu dedicación, de tus sacrificios. Con todo mi arrepentimiento, Guadalupe. El papel cayó de mis manos. Mi hija había muerto. Mi verdadera hija, la que había llevado en mi vientre durante 9 meses, la que había sentido moverse dentro de mí, había muerto sin que yo pudiera despedirme de ella. Y nadie me lo dijo. Me quitaron el derecho de llorarla, de enterrarla, de saber siquiera que existió más allá de mi vientre. Roberto lo supo. Roberto vivió 25 años mintiéndome. Cada vez que miraba a Sofía, él sabía la verdad. Cada aniversario del nacimiento de nuestra hija era un recordatorio de su traición y su silencio. Y doña Guadalupe, la mujer a quien serví durante años como una esclava agradecida, la mujer que permitía que yo hiciera tamales para toda la familia cada Navidad,
que cuidaba a sus otras nietas mientras ella descansaba, que le di dinero cuando su pensión no alcanzaba. Esa mujer me había robado el dolor más sagrado que puede tener una madre, el duelo por una hija perdida. Sentí la rabia subir por mi garganta como veneno, pero después miré hacia las escaleras, donde Sofía esperaba. Sofía, que no tenía culpa de nada. Sofía, que acababa de enterarse de que toda su vida era una mentira. Sofía, que me había llamado mamá durante 25 años sin saber que no teníamos ninguna conexión de sangre. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer con esta verdad que me están obligando a cargar? Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Cada escalón era un recuerdo. El tercer escalón que crujía, donde Sofía siempre saltaba cuando era niña, gritando, «Mamá, soy una ranita». El sexto escalón donde Roberto instaló una pequeña luz, después de que tropecé una noche. El noveno escalón donde Sofía se sentaba a esperarme cada tarde cuando regresaba del trabajo. Toqué la puerta de su habitación. «Pasa, mamá». Su voz sonaba tan pequeña. Entré. Sofía estaba sentada en su cama, abrazando a Pancho, el oso de peluche que le regalé en su 5º cumpleaños. La habitación seguía siendo la misma de siempre. Las paredes color lavanda que pintamos juntas cuando tenía 15, el escritorio lleno de libros de diseño, las fotografías nuestras pegadas en un corcho gigante. Me senté a su lado y durante un largo rato, ninguna de las dos dijo nada. «¿Me odias?», preguntó finalmente. La miré sorprendida. «¿Odiarte? ¿Por qué habría de odiarte? Porque no soy tu hija de verdad. Porque toda tu vida ha sido una mentira por mi culpa». Le tomé las manos. Estaban frías como hielo. «Nada de esto es tu culpa, mi amor. Nada. Pero tú perdiste a tu hija real, y en lugar de ella, te quedaste conmigo, con la hija de una desconocida». Sus palabras me partieron el corazón, porque en su voz escuchaba el mismo miedo que yo sentía. El miedo de que el amor que habíamos construido no fuera suficiente frente a la verdad de la biología. «Déjame contarte algo», dije, secándole las lágrimas. «¿Te acuerdas de cuando tenías 7 años y te enfermaste de varicela?». Ella asintió. «Estuviste muy grave, con fiebre altísima. El doctor dijo que había riesgo de complicaciones. Me quedé despierta 3 días seguidos cuidándote. Tu papá me suplicaba que descansara, pero yo no podía. Cada vez que cerrabas los ojos, yo sentía terror de que no volvieras a abrirlos. Te ponía paños fríos en la frente, te daba cucharadas de agua cada 10 minutos, rezaba todas las oraciones que me sabía». Sofía me escuchaba con atención. Una noche, en medio de la fiebre, abriste los ojos y me dijiste, «No te vayas, mamá, tengo miedo». Y yo te prometí que nunca me iría, que siempre estaría contigo, sin importar qué. Hice una pausa, sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. Esa promesa no la hice a la hija de Yolanda Reyes, la hice a mi hija, a la niña que había cuidado desde el primer día, a la niña que me enseñó a ser madre, a la niña que me salvó del vacío cuando perdí a mi bebé, aunque yo no supiera que lo había hecho. «Mamá, escúchame bien, Sofía Martínez. No me importa que diga un papel o que cuente el ADN. Tú eres mi hija, siempre lo has sido, desde el momento en que te pusieron en mis brazos, desde la primera vez que te quedaste dormida en mi pecho, desde la primera palabra que dijiste, que fue mamá». Las lágrimas corrían por nuestras mejillas. «¿Te acuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta?», continué. «Te caíste como 20 veces, te raspaste las rodillas, te salieron moretones por todos lados. Tu papá quería rendirse, decía que ya aprenderías cuando fueras más grande, pero tú eras terca como yo. Una vez más, mamá», me decías, «una vez más». Sofía se rió entre lágrimas. «Y cuando finalmente lo lograste, pedaleaste por toda la cuadra gritando, «Lo hice, mamá, lo hice». Y yo corrí detrás de ti, con el corazón a punto de salirse del pecho, orgullosa y aterrada al mismo tiempo. «Todavía me acuerdo de ese día», susurró Sofía. «Ese día no cuidaba a la hija de otra persona, cuidaba a mi hija, la niña que tiene mi misma terquedad, mi misma risa, mi misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. No porque lo heredaras de mis genes, sino porque creciste viéndome, porque me imitaste, porque te convertiste en parte de mí, y yo me convertí en parte de ti». La abracé fuerte, y ella se aferró a mí como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «¿Recuerdas el día de tu graduación de la universidad?», pregunté con la voz ahogada. «Sí, cuando subiste al escenario a recibir tu título, yo lloré como nunca antes había llorado, porque vi en ti todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, pero sobre todo,
Vi a una mujer increíble que había logrado sus sueños, una mujer que yo había ayudado a formar, y me sentí la madre más orgullosa del mundo. Yo también lloré ese día, dijo Sofía, porque cuando te vi entre el público, supe que nada de lo que había logrado hubiera sido posible sin ti. Exactamente. Eso es lo que nos hace madre e hija, no un papel del hospital, no la sangre. Es el amor, los sacrificios, las noches en vela, las risas compartidas, las lágrimas secadas. Son 25 años de vida juntas, 25 años que nadie puede borrar. Nos quedamos abrazadas mientras el sol se ponía afuera. La habitación se llenó de esa luz dorada del atardecer que tanto nos gustaba. «Mamá», dijo Sofía después de un rato, «hay algo más que necesitas saber». Mi corazón se encogió. «¿Qué cosa?» En el sobre también había un documento del hospital, con el nombre de tu hija real. Tu bebé. Se levantó y sacó un papel doblado de su bolsillo. Me lo entregó con manos temblorosas. Lo abrí. Era un certificado de defunción de una recién nacida. En el espacio del nombre decía, María Elena Martínez Contreras. María Elena. Le había puesto mi nombre. Apreté el papel contra mi pecho y por primera vez en 25 años, lloré por la hija que nunca conocí. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir adelante sin saber toda la verdad. Llamé a mis cuñadas, Norma y Patricia, y les pedí que vinieran a mi casa. Llegaron con caras de circunstancia, como si ya supieran por qué las había citado. Se sentaron en la sala con la misma incomodidad de quien sabe que lleva años guardando un secreto terrible. Ustedes lo sabían. No fue una pregunta, fue una acusación. Norma, la mayor, miró hacia el piso. Patricia se retorció las manos. Elena, nosotras, díganme la verdad, grité, y me sorprendió la fuerza de mi propia voz. ¿Ustedes sabían que mi hija murió? ¿Sabían que Sofía no es mi hija biológica? Hubo un silencio espeso, pegajoso. Sí, admitió finalmente Norma. Mamá nos lo contó años después. Nos hizo jurar que nunca te lo diríamos. Sentí como la rabia me consumía por dentro. Y durante 25 años me vieron criar a Sofía sin decirme nada. Me vieron llorar cuando Roberto murió. Me vieron dar todo por esta familia. ¿Y nunca se les ocurrió que tenía derecho a saber la verdad? No era nuestro lugar, empezó a decir Patricia. Era exactamente su lugar, exploté. Yo di todo por esta familia, todo. Cuando Norma se divorció y no tenía dónde vivir, ¿quién la recibió en su casa durante 6 meses? Cuando Patricia necesitó dinero para la operación de su hijo, ¿quién vendió sus cosas para prestárselo? ¿Quién cuidaba a sus hijos todos los fines de semana para que pudieran descansar? Las 2 hermanas se vieron entre sí, incómodas. Elena, tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? Que ustedes decidieron que yo era demasiado tonta para manejar la verdad, que yo no merecía llorar a mi propia hija. No fue así, dijo Norma levantándose. Mamá lo hizo con buena intención. Pensó que era mejor para ti y para Sofía. ¿Mejor para mí? ¿Mejor para mí? Las palabras salían como veneno. Me robaron el derecho de despedirme de mi hija. Me hicieron vivir en una mentira durante 25 años. Y ahora me dicen que fue por mi bien. Patricia se acercó, intentando tocar mi brazo. La aparté. Además, dijo con voz temblorosa, hay algo más que deberías saber. El mundo se detuvo nuevamente. ¿Qué más puede haber? Roberto, él dejó una carta. Para Sofía. Mamá la guardaba para dársela cuando cumpliera 25 años. ¿Qué carta? ¿Dónde está? Norma sacó un sobre de su bolso. Me lo entregó como quien entrega una bomba a punto de explotar. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Roberto para Sofía, fechada 1 mes antes de su muerte. Querida Sofía, si estás leyendo esto, probablemente ya sabes la verdad, y seguramente estás enojada, confundida, tal vez sintiéndote traicionada, pero necesito que sepas algo. Aunque no seas mi hija de sangre, fuiste la mejor cosa que me pasó en la vida. Desde el momento en que te vi, te amé como si fueras mía. No, te amé porque eres mía. Porque un padre no se define por la genética, sino por estar presente. Sin embargo, cometí un error terrible. Le mentí a tu mamá, le robé su derecho de llorar a su bebé, y esa culpa me ha perseguido cada día de mi vida. Hay algo más que ella no sabe, algo que ni siquiera mi madre sabía. Yolanda Reyes no era solo la comadre de mi madre, era mi amante. Tú eres mi hija biológica. Cuando me enteré de que Yolanda estaba embarazada, entré en pánico. Yo amaba a tu mamá.
Pero también tenía esta aventura que me avergonzaba profundamente. Cuando Yolanda murió en el parto y mi mamá me propuso el intercambio de bebés, vi una oportunidad de arreglar mi error, de traerte a mi vida sin destruir mi matrimonio. Pero al hacerlo, destruí algo más importante: la confianza de tu madre, la honestidad que debería ser la base de toda familia. Perdóname, Sofía, y por favor, no permitas que mi error destruya el amor entre tú y tu mamá. Ella es la mejor mujer que he conocido. Merece la verdad, pero sobre todo, merece tu amor. Roberto. La carta cayó de mis manos. Roberto me había engañado, no solo con la mentira del bebé, sino con una amante. Sofía era su hija biológica. Él había planeado todo desde el principio. Durante años, él había vivido con 2 secretos: que nuestra hija había muerto y que había traído a su hija ilegítima a casa haciéndome creer que era mía. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todas esas veces que lo había admirado, que lo había llorado como al amor de mi vida, ahora se sentían como burlas. Él había sido un mentiroso, un traidor, un cobarde, y yo había sido la tonta que nunca sospechó nada. Salgan de mi casa, dije con voz peligrosamente calmada. Elena, salgan de mi casa. Las quiero fuera, fuera. Norma y Patricia se fueron corriendo. Escuché la puerta cerrarse. Me dejé caer al piso, sintiendo cómo 25 años de vida se desmoronaban a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi familia, mi matrimonio, mi vida, era una mentira. Y entonces escuché pasos en las escaleras. Sofía bajaba, con los ojos rojos de haber estado llorando arriba. Lo escuché todo, dijo con voz quebrada. Mamá, yo no sabía. Mi papá nunca me dijo. La miré, y en sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo, pero también vi miedo. Miedo de que ahora que sabía que era hija de Roberto y de su amante, la odiara. Ven aquí, le dije abriendo los brazos. Ella corrió hacia mí y nos abrazamos en el piso de la sala, llorando juntas, sosteniendo los pedazos rotos de nuestra familia. Pasé 3 días sin salir de casa. 3 días en los que apenas comí, apenas dormí. Sofía se quedó conmigo, cuidándome como yo la había cuidado a ella tantas veces. Invertimos los roles. El 4.º día, desperté con claridad. Me levanté temprano, me di una ducha larga, me vestí con ropa cómoda, bajé a la cocina y preparé café. El olor familiar me reconfortó. Me senté en la mesa donde había desayunado durante 25 años y saqué una libreta nueva. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Necesitaba entender qué era verdad y qué era mentira en mi vida. Hice una lista. Verdades. Mi bebé biológica, María Elena, murió al nacer hace 25 años. Nunca me permitieron llorarla o despedirme. Roberto tuvo una aventura con Yolanda. Reyes. Sofía es hija biológica de Roberto y Yolanda. Toda mi familia política sabía la verdad y me mintió durante 25 años. Roberto murió. Sin decirme la verdad, doña Guadalupe orquestó el intercambio de bebés. También verdades. Amo a Sofía como a mi hija, sin importar su ADN. Fui una buena madre. Sacrifiqué todo por mi familia. Merece la verdad. Merece justicia. Merezco llorar lo que perdí. Merezco rehacer mi vida con honestidad. Cuando Sofía bajó, me encontró escribiendo. Buenos días, mamá, dijo cautelosamente. Buenos días, mi amor. Siéntate. Ella se sentó frente a mí, nerviosa. Necesito que hablemos, dije con calma. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Tú sabías algo de esto antes de encontrar el sobre? No, mamá. Te juro que no. Jamás sospeché nada. La creí. En sus ojos vi solo verdad. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. Con respecto a todo esto. Respiré profundo. Quiero varias cosas. Primero, quiero que sepas que pase lo que pase, tú sigues siendo mi hija. Eso jamás va a cambiar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Segundo, continué. Necesito tiempo para procesar esto, para llorar a María Elena, para hacer el duelo que me robaron hace 25 años. Por supuesto. Tercero, necesito que me ayudes a descubrir toda la verdad. No quiero más medias tintas. No quiero más secretos. Si hay algo más que no sé, necesito saberlo ahora. Sofía asintió. Y cuarto, dije, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. Voy a recuperar mi dignidad. Tu abuela Guadalupe, tus tías, toda esta familia que me usó durante años como su sirvienta agradecida, van a aprender que Elena Martínez no es una tonta que pueden manipular.
Por primera vez en días, Sofía sonrió. «Ahí está mi mamá», dijo. Tenía razón. Durante años había sido pasiva, complaciente, la nuera perfecta que nunca causaba problemas. Había permitido que me trataran como menos, que tomaran mis sacrificios como algo dado, que me mintieran en mi propia cara. Pero esa Elena murió el día que descubrí la verdad. La nueva Elena iba a pelear. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Sofía. «Por el principio. Necesito saber exactamente qué pasó en ese hospital hace 25 años. Necesito los registros médicos. Necesito saber si hay más mentiras escondidas. ¿Y cómo vamos a conseguir eso?». Sonreí por primera vez en días. «Tengo una amiga que trabaja en el archivo del Hospital General. Le salvé el trabajo hace años cuando tuvo problemas. Me debe un favor. Mamá, si hacemos esto, si empezamos a escarbar, van a salir más cosas. Cosas feas». «Lo sé», dije tomando su mano, «pero prefiero vivir en la verdad, por dolorosa que sea, que seguir viviendo en una mentira cómoda». Sofía apretó mi mano. «Entonces lo hacemos juntas». «Juntas», confirmé. Esa tarde hice la llamada a mi amiga del hospital. Como esperaba, aceptó ayudarme. Me dijo que necesitaría unos días para buscar los archivos sin levantar sospechas, pero que lo haría. También llamé a un abogado. Un compañero de la primaria donde trabajé, que ahora se especializa en herencias y temas familiares. Le conté todo. Me dijo que tenía un caso interesante y que necesitaba ver todos los documentos, porque algo más había descubierto mientras hacía mi lista. Doña Guadalupe había muerto hace 2 semanas, y según las tías, había dejado testamento. Un testamento que supuestamente repartía su casa entre sus 3 hijos. Roberto, aunque ya estaba muerto, así que su parte pasaba a Sofía, Norma y Patricia. Pero yo había ayudado a pagar esa casa. Cuando Roberto vivía, cada mes le dábamos dinero a doña Guadalupe para sus gastos. Dinero que en realidad iba a pagar la hipoteca que ella había sacado a escondidas. Descubrí eso después de la muerte de Roberto, cuando revisé todos nuestros estados de cuenta. Durante 15 años, habíamos pagado sin saberlo la casa de doña Guadalupe, casa que ahora Norma y Patricia querían repartirse sin reconocer nuestra contribución. Pues no, eso no iba a pasar. Esa noche, mientras Sofía dormía, bajé al sótano. Ahí guardaba todas las cajas de Roberto, cosas que no había tenido valor de revisar desde su muerte. Era hora de enfrentar el pasado. En la tercera caja encontré oro. No oro literal, sino algo mucho más valioso. Verdad documentada. Roberto había guardado todo, cada recibo, cada comprobante de transferencia, cada documento. Y ahí, en una carpeta marcada «Mamá, casa», estaba la evidencia completa. Comprobantes de pago de la hipoteca por 15 años. Transferencias bancarias. Incluso un documento firmado por doña Guadalupe donde reconocía que Roberto y yo habíamos pagado el 70% del valor de la casa. Pero había más. En otra carpeta encontré documentos del hospital, copias de certificados, registros médicos, notas escritas por Roberto. Era como si hubiera estado preparando todo por si algún día salía la verdad. Había un certificado de nacimiento y defunción de María Elena Martínez Contreras, mi bebé, mi hija, con mi apellido, con su peso, su hora de nacimiento. Había existido durante 3 horas antes de morir, 3 horas que yo había pasado inconsciente, sin saber que mi hija luchaba por vivir. Lloré sosteniendo ese papel. Finalmente podía llorarla. Finalmente sabía que había sido real. Pero también encontré el certificado de nacimiento de Sofía, original, donde decía claramente: Madre, Yolanda Reyes, Padre, Roberto Martínez. Y una nota escrita a mano por Roberto, nunca enviada, probablemente escrita en un momento de culpa. No sé cómo arreglar lo que hice. Le di una hija a Elena, pero le quité su derecho a la verdad. Traje a mi hija ilegítima a casa, pero la privé de conocer a su madre biológica. Salvé a mi madre de la vergüenza de mi aventura, pero construí una familia sobre mentiras. Si algún día Elena descubre esto, no la culparía si me odia. Yo ya me odio suficiente por los dos. Pero quiero que sepa algo. Aunque Sofía no sea su hija biológica, la ama como ninguna madre podría amar. Y aunque yo fui un cobarde, mi amor por Elena siempre fue real. Solo que mi debilidad fue más fuerte que mi honor. Guardé todas las pruebas en una carpeta nueva. Todo organizado, todo claro.
Al día siguiente, mi amiga del hospital me llamó. Elena, conseguí los archivos, pero hay algo extraño. ¿Qué cosa? Los registros de ese día están alterados. Hay páginas que faltan. Anotaciones borradas. Es obvio que alguien manipuló los documentos. ¿Puedes conseguirme copias de lo que encontraste? Ya las tengo. Te las llevaré mañana. Pero Elena, esto podría ser ilegal. Soborno a personal médico, falsificación de documentos, fraude. Lo sé, por eso necesito un abogado. Al día siguiente, tenía en mis manos 3 carpetas, documentos de la casa de Doña Guadalupe y prueba de nuestros pagos, documentos del hospital, alterados pero suficientes para probar la manipulación, cartas y notas de Roberto, admitiendo todo. Mi abogado las revisó con ojos cada vez más grandes. Elena, esto es... ¡Wow! Tienes un caso sólido, muy sólido. ¿Contra quién exactamente? Contra las hermanas de Roberto, para recuperar tu parte de la casa. Contra el hospital, por negligencia y alteración de documentos. Y posiblemente contra el patrimonio de Guadalupe Martínez por fraude y daño emocional. ¿Puedo ganar? No solo puedes ganar, vas a ganar. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? Pensé en todas las veces que había sido la nuera perfecta, la esposa abnegada, la madre sacrificada, la tonta complaciente. Quiero justicia, dije, completa. Entonces prepárate, porque esto va a ponerse feo. Esa noche, Sofía y yo hicimos un plan. Primero, íbamos a confrontar a las tías con las pruebas. Les daríamos la oportunidad de hacer lo correcto. Si se negaban, procederíamos legalmente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?, preguntó Sofía. Son la familia de mi papá. Son mis tías. Precisamente por eso necesito hacerlo, respondí, porque durante años me trataron como si fuera una extraña que debía estar agradecida de formar parte de su familia, cuando en realidad yo fui quien dio todo, quien pagó, quien cuidó, quien se sacrificó. Tienes razón. Además, agregué, no estoy haciendo esto solo por mí, lo hago por ti. Esa casa que están reclamando para ellas también es tuya. Tu papá, con todos sus defectos, era dueño de 1/3, y ese tercio te corresponde a ti. Sofía no lo había pensado así. Es verdad, si papá era dueño de 1/3 y yo soy su heredera, exactamente, ellas no solo me están robando a mí, te están robando a ti. Al día siguiente, cité a Norma y Patricia a mi casa. Llegaron con cara de pocos amigos. ¿Para qué nos citaste, Elena?, preguntó Norma con tono impaciente. Coloqué las 3 carpetas sobre la mesa, para darles una oportunidad de hacer lo correcto. Las abrí una por una, mostrándoles las pruebas. Sus caras pasaron del enojo a la sorpresa, y finalmente al pánico. ¿De dónde sacaste todo esto?, susurró Patricia. Roberto lo guardó todo, cada comprobante, cada documento, como si supiera que algún día lo necesitaría. Esto no prueba nada, intentó defenderse Norma. Prueba todo, dije con calma. Prueba que Roberto y yo pagamos el 70% de la casa de su madre. Prueba que ustedes sabían sobre el intercambio de bebés. Prueba que hubo alteración de documentos médicos. Prueba fraude. Hubo un silencio tenso. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Norma. Quiero lo que me corresponde. Quiero reconocimiento legal de mi contribución a la casa. Quiero la parte que le corresponde a Sofía como heredera de Roberto. Y quiero una disculpa. ¿Una disculpa? Patricia se rió amargamente. Después de amenazarnos con esto, me levanté, mirándolas directamente a los ojos. No son amenazas, son hechos. Y tienen 2 opciones. Hacemos esto de manera civilizada. Repartimos todo justamente y seguimos adelante. O nos vemos en los tribunales. Norma y Patricia se miraron entre sí. Necesitamos pensarlo, dijo Norma. Tienen 2 días, respondí. Después de eso, mi abogado procede legalmente. Salieron de mi casa con las carpetas en mano, derrotadas. Sofía, que había escuchado todo desde la cocina, salió con los ojos brillantes. «Mamá, estuviste increíble. Todavía no hemos ganado», le recordé. «Pero por primera vez, estamos peleando». Tenía razón. Por primera vez en mi vida, no estaba aceptando lo que me daban. Estaba exigiendo lo que merecía. Y eso cambiaba todo. Los 2 días pasaron sin noticias de Norma y Patricia. El tercer día, mi abogado recibió una llamada de sus abogados. Querían negociar. Eso era buena señal. Significaba que habían revisado las pruebas y sabían que no tenían caso.
La reunión se programó para el viernes en el despacho de mi abogado. Yo llegué con Sofía, vestida profesionalmente, con todas mis carpetas organizadas. Ya no era la Elena sumisa de antes. Era una mujer que conocía su valor. Norma y Patricia llegaron con sus esposos y su abogado, un hombre mayor que parecía tan cómodo como una iguana en el Ártico. La negociación fue tensa. Ellas querían dar mínimas concesiones. Yo quería justicia completa. Finalmente, después de 4 horas de discusión, llegamos a un acuerdo. La casa de doña Guadalupe se vendería y el dinero se dividiría según las contribuciones documentadas. 70% para mí y Sofía, 30% para Norma y Patricia. Ellas firmarían un documento reconociendo que sabían sobre el intercambio de bebés y pidiendo disculpas formales. Me darían acceso a todos los documentos personales de Roberto que tuvieran en su poder. A cambio, yo no procedería legalmente contra el hospital ni contra el patrimonio de doña Guadalupe. No era perfecto, pero era justo. Firmamos los documentos esa misma tarde. Cuando salí del despacho, sentí como si me hubieran quitado un peso de 20 años de encima. «Lo logramos», dijo Sofía, abrazándome. «Lo logramos», confirmé, pero había algo más que necesitaba hacer, algo personal. Esa noche, con los documentos de María Elena en mano, fui a una funeraria, contraté un servicio memorial. Aunque mi bebé no tenía tumba, aunque nunca pude despedirme de ella, quería hacer algo en su memoria. El funeral se programó para el domingo. Invité solo a las personas que realmente me importaban. Sofía, algunas amigas de mi época de maestra, mi hermana que vivía en Guadalajara. Norma y Patricia no fueron invitadas. Fue una ceremonia pequeña pero hermosa. Hablé de María Elena, la hija que nunca conocí, pero que siempre había estado en mi corazón sin saberlo. Lloré las lágrimas que me habían robado durante 25 años. Sofía leyó un poema, no como la nieta de otra mujer, sino como la hermana que María Elena nunca tuvo la oportunidad de conocer. «Gracias por hacerme parte de esto», me dijo Sofía después. «Sé que María Elena era tu hija biológica y yo no, pero tú eres tan mi hija como ella lo fue», la interrumpí. «María Elena me dio el don de la maternidad por 3 horas. Tú me has dado ese don durante 25 años. Ambas son mis hijas, de maneras diferentes, pero igualmente reales». Plantamos un rosal en el jardín de mi casa en memoria de María Elena. Cada vez que floreciera, recordaría a la bebé que perdí, pero que finalmente pude llorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales. La casa de doña Guadalupe se vendió rápidamente. El dinero se dividió como habíamos acordado. Con mi parte, hice varias cosas. Primero, pagué completamente mi casa. Ya no debía nada a nadie. Segundo, abrí una cuenta de ahorros para Sofía. Ella había sacrificado su estabilidad emocional al descubrir toda esta verdad. Merecía algo bueno. Tercero, doné una parte a un centro de apoyo para mujeres en situaciones difíciles, en memoria de Yolanda Reyes, la mujer que murió sola dando a luz, sin nadie que la apoyara, porque aunque Yolanda había sido la amante de Roberto, también había sido una víctima de las circunstancias, una mujer abandonada, sola, asustada. Merecía ser recordada con compasión. «¿No te molesta que dones dinero en memoria de la amante de papá?», preguntó Sofía. «Me hubiera molestado antes», admití, «pero ahora entiendo que ella también fue víctima de Roberto. Él la sedujo sabiendo que estaba casado. Él la dejó embarazada y sola. Ella no fue la villana de esta historia. Roberto lo fue. Era liberador poder decirlo en voz alta. Durante años había idolatrado a Roberto. Ahora podía ver sus defectos claramente. «Mamá», dijo Sofía una noche, «¿crees que papá me amó realmente? ¿O solo me vio como una forma de esconder su error?» Era una pregunta dolorosa. «Creo que te amó realmente», respondí con honestidad. «Sus cartas lo demuestran, pero también creo que fue un cobarde que tomó decisiones egoístas. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo». Sofía asintió, procesando. «¿Y tú? ¿Lo amaste realmente?» «Amé al hombre que creí que era», dije, «al Roberto que me fue presentado. Ahora sé que ese Roberto era parcialmente una mentira. Pero eso no borra los momentos buenos que vivimos, solo los pone en perspectiva. Era el tipo de sabiduría que solo viene del dolor procesado. Mientras tanto,
Norma y Patricia se mudaron con el dinero de la venta. Escuché por ahí que estaban peleadas entre ellas, culpándose mutuamente por haber tenido que ceder ante mis demandas. No me importaba, ya no eran mi problema, pero había una última cosa que necesitaba hacer, una última pieza del rompecabezas que necesitaba encontrar. Necesitaba saber quién era realmente Yolanda Reyes. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto recomendado por mi abogado. Le di toda la información que tenía sobre Yolanda Reyes y le pedí que encontrara todo lo que pudiera. 3 semanas después, me llamó. Señora Martínez, encontré cosas interesantes. ¿Puede venir a mi oficina? Fui con Sofía. Las dos necesitábamos saber. El investigador colocó una carpeta sobre su escritorio. Yolanda Reyes López, nacida en Veracruz en 1969. Se mudó a la Ciudad de México en 1995 para estudiar enfermería. Trabajaba en el mismo hospital donde ustedes dieron a luz. Sofía y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Era enfermera?, pregunté. Sí, y hay más. Sacó una fotografía. Esta es Yolanda. La tomé con manos temblorosas. Era una mujer joven, de sonrisa tímida, cabello largo y oscuro. Se parecía a Sofía. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Es hermosa, susurró Sofía tocando la foto con reverencia. También encontré esto. El investigador sacó más documentos. Yolanda tenía una hermana menor. Vivía en Veracruz. Todavía está viva. Mi corazón se aceleró. ¿Sofía tiene familia biológica? Así es. Una tía. Y primos. Nunca supieron que Yolanda tuvo un bebé. Pensaban que había muerto en un accidente. Sofía se quedó paralizada. ¿Quiero conocerlos?, preguntó, más para sí misma que para nosotros. Esa decisión es tuya, mi amor, dije, tomando su mano. El investigador continuó. Hay algo más. Encontré el diario de Yolanda. Su hermana lo guardó todos estos años. Me permitió hacer copias de algunas páginas relevantes. Me entregó las copias. Empecé a leer en voz alta. 4 de marzo de 1999. Roberto vino hoy al hospital. Me prometió que dejaría a su esposa, que nos iríamos juntos. Quiero creerle, pero cada vez tengo más dudas. Llevo 5 meses de embarazo, y él todavía no le ha dicho nada a su familia. Tengo miedo de estar sola, miedo de criar a este bebé sin padre, pero también tengo esperanza. Esperanza de que este bebé nos una, de que Roberto finalmente tenga el valor de estar conmigo. Guadalupe, su madre, me ha tratado bien. No sabe de mi relación con Roberto, solo me conoce como su amiga. A veces pienso en decirle todo, pero me da miedo que me odie. Continué con otra entrada. 15 de agosto de 1999. El bebé nacerá pronto. Los doctores dicen que hay complicaciones. Mi presión está muy alta. Tengo miedo. Roberto finalmente me dijo la verdad. Nunca va a dejar a Elena. La ama. Yo solo fui un error. Una aventura. Me siento tan tonta, tan usada. Pero este bebé es mío. Solo mío. Y lo voy a amar con todo mi ser. Aunque su padre no nos quiera, yo sí nos querré suficiente por los dos. Las lágrimas caían por mis mejillas. Por Yolanda. Por su soledad, por su esperanza rota. Sofía lloraba también. Mi madre biológica me amaba, susurró, incluso antes de conocerme. Y murió dándote vida, agregué. Sacrificó todo por ti. La última entrada que el investigador nos dio era desgarradora. 21 de agosto de 1999. Escrito por una enfermera. Yolanda Reyes falleció hoy a las 3:47 p.m. por hemorragia postparto. Sus últimas palabras fueron: cuiden a mi bebé. Díganle que la amé. Por favor, díganle que la amé. La bebé sobrevivió. Es una niña hermosa y sana, pero no tiene familia. Nadie vino a reclamarla. El padre nunca apareció. No sé qué será de esta niña. Rezo para que encuentre un hogar lleno de amor. El silencio en la oficina era absoluto. Roberto estuvo allí, dije finalmente. Él sabía que Yolanda estaba muriendo, y no hizo nada. No la acompañó. No reconoció a su hija. Solo esperó a que muriera para poder robar a su bebé sin complicaciones. La rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí. Pero alguien sí cuidó de mí, dijo Sofía, tocando las palabras en el papel. Tú, mamá, tú me cuidaste, me amaste, me diste todo lo que Yolanda hubiera querido darme. Nos abrazamos, llorando por Yolanda, por María Elena, por todas las mentiras y secretos que habían destruido tantas vidas. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó el investigador. Miré a Sofía. ¿Quieres conocer a tu tía? ¿A tu familia biológica?
Ella pensó por un largo momento. Sí, dijo finalmente, pero no para reemplazarte, para honrar a Yolanda, para que sepa, donde quiera que esté, que su hija creció amada, que su sacrificio no fue en vano. Entonces lo haremos juntas, dije. Una semana después viajamos a Veracruz. La hermana de Yolanda, Carmen, nos recibió en su casa con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Eres idéntica a mi hermana», le dijo a Sofía. «Dios mío, es como verla de nuevo». Carmen nos contó más sobre Yolanda, su bondad, su risa, sus sueños. Nos mostró fotografías, cartas, recuerdos. Construimos un puente entre el pasado y el presente. «Gracias», me dijo Carmen al final de nuestra visita. «Gracias por cuidar a la hija de mi hermana. Gracias por amarla. No tienes que agradecerme», respondí. «Sofía es mi hija. Cuidarla, amarla, es lo más natural del mundo». Cuando regresamos a México, Sofía estaba diferente, más completa. Había conocido sus raíces sin negar su presente. «Tengo 2 madres», me dijo una noche. «Yolanda me dio la vida, tú me diste todo lo demás, y ambas me amaron a su manera. Y tienes una hermana», agregué, «María Elena, que aunque vivió solo 3 horas, es parte de tu historia también». Sofía sonrió. «Somos una familia extraña, ¿verdad? Somos una familia real», corregí. «Imperfecta, complicada, rota y reconstruida, pero real». Había un último paso que tomar, un último acto de cierre. Decidí hacer público todo lo que había descubierto, no por venganza, sino por verdad. Escribí un artículo para un periódico local contando nuestra historia. Cambié los nombres para proteger privacidad, pero conté los hechos. El intercambio de bebés, las mentiras, el descubrimiento, la sanación. Muchas mujeres me escribieron después, mujeres que habían vivido situaciones similares, bebés intercambiados, adopciones secretas, mentiras familiares. Mi historia les dio valor para buscar sus propias verdades. También recibí críticas, gente que decía que debería haber dejado el pasado enterrado, que no debería manchar la memoria de Roberto y doña Guadalupe, pero yo sabía la verdad. No estaba manchando nada, estaba limpiando, estaba sanando. Estaba eligiendo vivir en la luz de la verdad, en lugar de en la oscuridad de las mentiras cómodas. Acto 10. Cierre con reflexión. Recomienzo. Han pasado 6 meses desde aquel día en que Sofía me dijo: «Perdón, mamá, yo no soy tu hija». 6 meses de lágrimas, revelaciones, confrontaciones y sanación. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, miro por la ventana de mi sala. El rosal que planté en memoria de María Elena está floreciendo. Rosas rojas y hermosas que llenan el jardín de color y vida. Sofía está en la cocina preparando café. Puedo escucharla cantando una canción que le enseñó su tía Carmen. Es una mezcla perfecta de todo lo que es. Hija de Yolanda por sangre, hija mía por amor, heredera de 2 mundos que finalmente pueden coexistir. La casa ya no se siente pesada con secretos. Las paredes ya no guardan mentiras. Es solo una casa. Mi casa, pagada, libre de deudas, llena de verdad. He aprendido cosas importantes en estos meses. Aprendí que la familia no siempre se define por la sangre. Se define por el amor, el sacrificio, la presencia constante. Sofía es mi hija no porque compartamos ADN, sino porque compartimos vida. Aprendí que perdonar no significa olvidar. He perdonado a Roberto por sus mentiras, pero no olvido el dolor que causaron. El perdón es para mi paz, no para borrar la historia. Aprendí que está bien pelear por lo que merezco. Durante años fui la mujer que cedía, que complacía, que se sacrificaba en silencio. Descubrí que exigir justicia no me hace mala persona, me hace humana. Aprendí que el duelo tiene su propio tiempo. Lloré a María Elena 25 años después de su muerte, y esas lágrimas fueron igual de válidas. El dolor no tiene fecha de caducidad. Aprendí que puedo ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Puedo llorar y pelear. Puedo estar rota y estar sanando. Puedo ser todas esas cosas a la vez. La semana pasada, Norma me llamó. Fue incómodo, pero necesario. «Elena», dijo con voz temblorosa, «sé que probablemente no quieres escucharme, pero necesito decirte algo. Te escucho. Tenías razón. En todo. Fuimos cobardes. Te usamos. Te mentimos. Y lo peor es que lo sabíamos y lo hicimos de todas formas». Esperé en silencio. «No espero que me perdones», continuó.
Pero quiero que sepas que he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre cómo te tratamos, sobre cómo te vimos siempre como alguien que debía estar agradecida de ser parte de nuestra familia, cuando en realidad nosotras deberíamos haber estado agradecidas de tenerte. Gracias por decirlo, respondí, y lo decía en serio. ¿Crees que algún día podríamos tener algún tipo de relación? No como antes, pero ¿algo? Lo pensé cuidadosamente. Tal vez, dije, con tiempo, con honestidad, sin expectativas. Es más de lo que merezco. Probablemente, concordé. Pero todos merecemos segundas oportunidades, siempre y cuando las ganemos. No sé si Norma y yo volveremos a ser cercanas algún día. Probablemente no, pero la posibilidad de una relación honesta, aunque distante, es mejor que la cercanía falsa que teníamos antes. Sofía entró a la sala con 2 tazas de café. ¿En qué piensas, mamá? En todo, respondí. En nada, en lo lejos que hemos llegado. Se sentó a mi lado, entregándome mi taza. El café olía delicioso, exactamente como me gusta. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Lo pensé. 21 de agosto, el aniversario de la muerte de Yolanda y el nacimiento de Sofía. ¿Quieres ir al Rosal?, sugerí. Ella asintió. Salimos al jardín juntas. El sol de la tarde iluminaba las rosas. Nos sentamos en el pasto, como solíamos hacer cuando Sofía era niña. Gracias, María Elena, dijo Sofía en voz alta, tocando una rosa, por darle a mi mamá el don de la maternidad, por ser parte de nuestra historia. Y gracias, Yolanda, agregué yo, por traer a esta niña maravillosa al mundo, por amarla incluso en tus últimos momentos. Tu sacrificio no fue en vano. Nos quedamos ahí en silencio, honrando a las 2 mujeres que nos habían dado tanto. Una me dio el primer sabor de ser madre, la otra me dio 25 años de serlo. Mamá, dijo Sofía después de un rato, ¿lamentas haber descubierto la verdad? ¿Preferirías seguir sin saber? Era una pregunta que me había hecho 1000 veces. No, respondí con certeza. Duele. Dios sabe que duele, pero prefiero vivir en la verdad dolorosa que en una mentira cómoda. La verdad me hizo más fuerte, me hizo más libre. A mí también, confesó Sofía. Al principio quería que nada hubiera cambiado, pero ahora siento que soy más completa. Conozco de dónde vengo, sé quién soy realmente. ¿Y quién eres?, pregunté con curiosidad. Ella sonrió. Soy Sofía Martínez, hija de Elena Martínez por amor y crianza, hija de Yolanda Reyes por sangre y sacrificio, hermana de María Elena en espíritu, sobrina de Carmen en Veracruz. Y sobre todo, soy yo misma, con todas mis historias, todas mis verdades, todas mis complejidades. Me sentí tan orgullosa que pensé que mi corazón estallaría. Eso es exactamente quién eres, dije, y eres perfecta así. Esa noche, antes de dormir, actualicé mi lista de verdades. Verdades finales. Soy Elena Martínez, 52 años, maestra jubilada, madre, sobreviviente. Perdí a mi hija biológica, María Elena, hace 25 años. Crié a Sofía como mi hija durante 25 años. Descubrí verdades dolorosas pero necesarias. Enfrenté a mi familia y exigí justicia. Recuperé mi dignidad y mi poder. Aprendí que el amor no necesita sangre para ser real. Aprendí que la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira. Aprendí que merezco respeto y honestidad. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y la verdad más importante de todas, soy más fuerte de lo que nunca. Imaginé. El futuro está abierto frente a mí. No sé qué vendrá. Tal vez vuelva a enseñar. Tal vez viaje. Tal vez escriba un libro sobre mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Tal vez simplemente disfrute de mi jardín y mi café matutino con Sofía. Lo que sí sé es esto. Nunca más seré la mujer que acepta migajas de afecto. Nunca más seré la mujer que se sacrifica en silencio. Nunca más seré la mujer que vive en mentiras cómodas. Soy Elena Martínez. Soy madre. Soy fuerte. Soy libre. Y mi hija, Sofía, sin importar qué diga el ADN, es la prueba viviente de que el amor verdadero no necesita sangre. Solo necesita verdad, compromiso y presencia. Esta es nuestra historia. No es perfecta. Está llena de dolor, traición y pérdida, pero también está llena de amor, resiliencia y redención. Y al final del día,
Eso es lo que nos define, no las mentiras que nos dijeron, sino cómo elegimos vivir una vez que conocimos la verdad. Elegimos amarnos, elegimos sanar, elegimos ser familia en nuestros propios términos, y esa elección lo cambia todo.